Primera carta de Tesalónica, capítulo 4, 16 al 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Impresionante. Porque solo alguien que ha sido militar o que es militar entiende perfectamente bien ese vocablo que está usando Pablo. Pablo dice que con este acontecimiento, delante de este acontecimiento viene un comando militar, con voz de mando y voz de arcángel, un comandante al frente de ese comando, y con trompeta de Dios, sonidos de guerra, de batalla. Eso quiere decir que simultáneamente en el arrebatamiento va a haber una batalla celestial, donde esos seres del segundo cielo van a ser simultáneamente expulsados para siempre del segundo cielo. Y por eso viene un comandante con un comando delante, que como lo decimos en nuestro masterclass, se trata de Miguel, el comandante militar, guerrero, celestial. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, que sí va a haber una crisis espiritual muy fuerte, que es la que estamos viviendo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Aquí se traduce en español aire, en el griego se traduce esparaos, para recibir al Señor en esparaos, o sea, segundo cielo. ¿Aún entiende por qué la batalla? Porque los cielos el segundo cielo tiene que ser limpiado, porque el galanazo novio va a esperar a su novia en ese lugar para desde allí ir hasta el tercer cielo, a la gran boda del Cordero. Y así estaremos por siempre con el Señor. Amante y Dios y Padre celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para darte las gracias por esta santa palabra que hemos leído en este 31 aniversario, Señor, de este hermoso ministerio y de esta hermosa iglesia, Señor, que tú trajiste aquí a Garland hace más de 31 años. En el nombre de Jesús, que su palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. Amén y amén. Y no pasaremos la gran tribulación. Después de esta pandemia, una pandemia que no cabe duda que vino del mismo infierno, una pandemia que lejos de las otras, que no se le llamaron pandemia porque no fueron globales, sino regionales, por lo tanto se les llamó epidemias o pestilencias, perdón. Pero esta fue la primer pandemia global, simultáneamente en los 5 continentes. En la historia mostramos que las veces que se dieron pestilencias como las de Europa, lejos de traer una crisis a la iglesia cristiana, trajo avivamiento. Pero esta pandemia fue todo lo contrario. Esta pandemia no solamente fue la que más evangélicos mató, pastores,
sino también es la pandemia que trajo un escalofriante enfriamiento en la misma iglesia. A nivel global estoy hablando. Una enorme, pero enorme cantidad profunda de pastores dejaron de predicar de la segunda venida de Cristo. Son muy poquísimos nuestros cantantes que hoy en día hablan de la venida de Cristo en estos momentos. Se ha perdido aquella pasión. Se ha perdido aquel deseo profundo de la venida del novio. Es como que la novia se enamoró de este mundo. Esa es la crisis que ha venido después de esta pandemia. En un estudio profesional que salió en enero del 2021, se dijo que el 90% del pastorado global, es decir, mundial, no quiere ni siquiera mencionar la palabra apocalipsis y mucho menos hablar de la segunda venida de Cristo. Es decir, que solo tenemos un 10% a nivel mundial que están hablando que Cristo viene pronto. Y todo esto pasó después de esta pandemia, como miramos en la imagen. Esta pandemia que definitivamente vino del mismo infierno. ¿Cómo es posible que todititas señales, una tras otra, después de esta pandemia, se han estado dando? Hasta el momento de tener ya una agenda global para ejecutarse el 30-30. Es decir, todo está preparado. Una de las pasiones, pero de las pasiones que ha tenido nuestra iglesia a lo largo de 2000 años, fue la pasión de irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Y hasta se burlaban de nosotros los blasfemos dentro de la iglesia evangélica, ministerios dentro del ministerio de las iglesias. Se burlaban de nosotros llamándonos los escapistas. Porque por 2000 años predicamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y después de la pandemia, esa blasfemia se ha vuelto mucho más fuerte. Después de la pandemia se han levantado una multitud de supuestos maestros de la escatología. Aquí está la grave crisis. Porque las redes sociales de ustedes han sido invadidas por una multitud de supuestos escatólogos que ni ellos mismos saben qué significa la palabra escatología. Porque no han estudiado. Quienes afirman en forma contundente que la iglesia será arrebatada en la séptima trompeta, o sea, al final de la gran tribulación. En otras palabras, según este nuevo sistema, enseña que la iglesia no va a ser arrebatada, sino que hasta el final de la gran tribulación. El gran problema es que ellos juntan todas las cosas por lo mismo, porque no saben escatología. En nuestro canal de Masterclass hablamos cuando se utilizan palabras generales en las cuales se entra en la escatología para desglosarlo. Y allí es donde ellos cometen un grave error. Cuando entramos en esta explicación profunda, explicamos que la escatología va hacia arriba, viene hacia abajo, va hacia el centro, se vuelve de nuevo allá. Y si no saben esa regla, allí es donde terminan perdidos, cometiendo gravísimas incoherencias. Como por ejemplo cuando Daniel dice que en la parte final, en la parte del fin, muchos resucitarán, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua.
Si no saben, inmediatamente caen en el error que cae la sexta de los testigos de Jehová, que al final va a haber una sola resurrección, al final, allá al final, porque no saben que está desglosado eso que dice Daniel, lo dice en forma general, y cuando ya se entra en la escatología se desglosa y nos damos cuenta que la resurrección está en dos etapas. En la primera resurrección, que es la resurrección de todos los santos, de todos los justos, que será en el momento del arrebatamiento de la iglesia y que termina con ese proceso extraordinario. Y la segunda y la otra parte, que es la que dice Pablo, los que resucitarán para confusión perpetua, será al final del milenio, de los 1000 años. Hay una separación. Pero si lo agarra como dice Daniel y no sabe disparar, no sabe separar, ahí comete los graves errores. Y así, cuando Pablo dice que llegará ese momento de la venida del Señor, y ahí Pablo habla en forma general y dice: en aquel momento llegará ese momento, y si no sabe desglosarlo, lo junta todo completamente. ¿Por qué creemos que el arrebatamiento está sumamente a la puerta? No porque el liderazgo evangélico global lo está diciendo, no, todo lo contrario. Están negando prácticamente. Y otros están cometiendo garrafales errores diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Como este señor de allá de Puebla, mexicano, está diciendo que ya estamos en la segunda parte de la gran tribulación y que la segunda parte de la gran tribulación comenzó en el mes de marzo pasado. Y hay multitud de pastores que están diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Bueno, si esta es la gran tribulación, entonces la gran tribulación es solamente para aquellos que están sufriendo, porque la inmensa mayoría de Estados Unidos está viviendo en una super prosperidad. En Europa. Pero Jesús dijo que la gran tribulación será un periodo cual nunca ha habido, ni lo habrá sino hasta en ese entonces. En nuestro canal de YouTube, en profundidad, en el estudio, estamos hablando en aquel momento cuando esos seres caigan y esos otros vienen con la llave para abrir el pozo de los otros, a quien en el vocablo científico se le llama los reptilianos. Mientras estos siguen negando, nuestros científicos increíblemente nos están diciendo cosas en nuestras propias narices. Las últimas imágenes enviadas por este impresionante telescopio, el telescopio James, es para que los pelos se nos pongan de punta. Algo anormal profundamente, dijo uno de nuestros científicos de la NASA, algo anormal está pasando en el segundo cielo, dijo. Es posible que a eso se deba que el expresidente Donald Trump dijera 3 semanas o un mes, lo más tardar, cuando sorprendió en una declaración de prensa, cuando él dijo que si él queda de presidente el 5 de noviembre, lo primero que va a hacer el 2025 es mandar un comando espacial. ¿De qué está hablando el expresidente? ¿Es que acaso Elon Musk, este impresionante personaje que ha gastado miles de millones y que tiene su propia base espacial ahorita mismo en California, pero que la está trasladando ya para acá, a Texas, a Brownsville? Es posible que Elon Musk le ha dicho profundamente al expresidente Donald Trump que hay seres de segundo cielo que están a punto de ser expulsados. Como le dijo él mismo, Elon Musk, en septiembre del año pasado,
al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque salió en la prensa cuando le dijo: señor primer ministro, prepare a la nación de Israel, porque fuerzas profundamente espirituales del segundo cielo están por caer, y la furia número uno va a ser primero contra Israel y después el resto de las naciones. Es por eso que creemos que lo que pasó el 7 de octubre del año pasado tiene que ver con eso. En profundidad que tocamos sobre el libro de Enoc, que es el libro científico en escatología, habla de esos seres del segundo cielo a quien él le llama los vigilantes caídos. Dice que son seres altamente guerreros y que son de entre 3 y 5 metros de altura. Pero igual dice Enoc que van a ser expulsados en el momento del fin, expulsados por siempre del segundo cielo. En el mes de mayo y junio, hemos sido testigos, y aquí está la imagen, y allí están las cadenas informativas, como la BBC, donde han hablado de estos extraños avistamientos. El más reciente de ellos, este que apareció allí en las colinas cerca de Las Vegas. Esos monolíticos que han aparecido en estos momentos. Hablando con uno de mis amigos científicos, le dije: dígame la verdad, porque primeramente aparecieron en Utah, aparecieron en Australia y recientemente aquí en Las Vegas. Cuando le pregunté a amigos científicos: díganme la verdad, ¿qué piensan ustedes? Porque el gobierno tiene profundo silencio. No quiere decir absolutamente nada sobre eso. Y esto fueron las palabras de esos amigos. Lo que estás viendo, me dijo, es de esos seres del segundo cielo que están preparando su caída. Están preparando bases militares. Apocalipsis capítulo 12 habla de ellos, de esa gran batalla. Y si esa batalla, y si esto monolítico puede ser un signo, como dicen ellos, eso quiere decir que ellos ya saben que están a punto de caer. Y si están a punto de caer, es porque el arrebatamiento está a punto de suceder también. Pablo utiliza una palabra y que hay que acomodarla también con las palabras de Jesús. En una de nuestras conferencias, El Mundo Actual está hablando, y escriben esos que siempre hablan porque no saben ni lo que dicen. Estoy citando cuando Jesús dijo: y yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero Jesús está hablando en términos proféticos. Y cuando le alguien: no, estás diciendo eso porque eso ya sucedió. No, todavía no. Satanás fue expulsado del tercer cielo, pero tiene acceso al segundo cielo. No solo tiene acceso al segundo cielo, si usted lee Apocalipsis 12, es el comandante de esos seres espirituales a quien Enoc le llama los vigilantes caídos. O popularmente nosotros diríamos ángeles caídos. Ángeles guerreros caídos. Apocalipsis 12 dice que Satán es el comandante en jefe de ellos ahí. Así que él tiene acceso al segundo cielo, al estrado. Solo así puede entender lo que dijo Job. Pero Pablo dice aquí, hablando de ese acontecimiento profético, Pablo: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. En la otra parte que más adelante lo vamos a leer dice que ese acontecimiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Usemos otra palabra. La palabra profética de Jesús cuando dice: y veía yo a Satanás caer como un rayo. A ver, díganme ustedes, ¿cómo es un rayo? ¿Lo puede prevenir usted? ¿Puede grabarlo antes que suceda? Un rayo cae de una manera fulminante. Pero ¿cómo va a ser el arrebatamiento también? ¿Qué es un abrir y cerrar de ojos? O sea que va a ser simultáneo. Satán y sus demonios caen como un rayo, simultáneamente como un rayo. La iglesia es arrebatada primeramente en las nubes para recibir cuerpos glorificados y después al segundo cielo donde el galanazo novio espera a su novia. Ahí se cumple. ¿Y por qué? Porque en ese momento que está enfocando este supertelescopio James, en ese momento que caen esos seres del segundo cielo junto con Satán, caen ahí sí, por completo y para siempre. A partir de ese momento Satán ya no tendrá más permiso para acceder al segundo cielo. Por siempre y para siempre habrá sido expulsado de todas las dimensiones del segundo y tercer cielo. Ahí es cuando cae como un rayo. A partir de ese momento Satán cae a la tierra y sabe que le quedarán a él y a esos grandototes. Lo hacemos inclusive. El experto que me ayuda en nuestro canal de Masterclass, el youtuber, con permisos especiales, mete imágenes de lo que va a ser ese momento, esos seres que van a caer y cómo se van a voltear con furia sobre todos los que se hayan quedado en la tierra y sobre todos los seres humanos, sabiendo que les quedará poco tiempo. Y se desatarán con una furia tan grande que llega un momento en que tienen permiso para abrir el pozo del abismo. Esos otros que están encarcelados. Apenas hemos tocado en el Masterclass el capítulo 9 y allí muestra el muchacho a esos personajes que van a ser sueltos. También inmensamente grandes según Enoc. Y solo así entendemos la palabra cuando Jesús dice, porque será un periodo de gran tribulación, donde la gente deseará morirse. Explicamos en nuestro masterclass que es tan profundo que en este momento hay un principado que se conoce el principado de la muerte. Pero que en el periodo, esa parte de la gran tribulación, esos mismos demonios de muerte le van a tener terror y miedo a estos grandes que van a huir. Allí es cuando dice, y la gente deseará morirse, pero los demonios huirán de ellos, porque los mismos demonios comunes y corrientes de muerte le tienen miedo a estos grandototes que van a ser sueltos. Bueno, dicen los detractores, porque eso es lo que estamos hablando, que la iglesia pasa por la gran tribulación, dicen ellos. ¿Cómo va a enfrentar la iglesia en eso? Bueno, dicen ellos, echamos a este hombre ahí, de hondureño, el de Guatemala, para que con los pies que los mueva, lo van a echar. Pero la pregunta es, si el mismo Gabriel, el arcángel Gabriel, uno de los 4 vigilantes, así lo dice Enoc, uno de los 4 vigilantes de mayor rango en la presencia de Dios, uno de los 4 grandotototototes,
que camina con miriadas de seres angelicales con él. Dice que cuando vino a dar respuesta a Daniel, tuvo oposición de esos seres del segundo cielo. Y Gabriel, ¿saben ustedes quién es Gabriel? Gabriel mismo no pudo con ellos. ¿Y a quién tuvo que llamar Gabriel para que le ayudara? ¿A quién tuvo que llamar Gabriel para que le ayudara? Por favor, usen la lógica entonces. ¿Cómo va a ser la gran tribulación? Y aunque esto, por la profundidad y lo misterioso profundo y toda investigaciones últimas que se nos ha informado, lo tenemos que tocar en esta parte. Y no fue decisión de nosotros, con todo respeto. Hoy le explicaba al hermano Vázquez que fue de parte de ellos mismos que nos pidieron, por la profundidad y todo, que solo tenía que ser gente, miembros. Los detractores dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Citan Apocalipsis 6, 9, 11, pero allí en Apocalipsis 9, 6, 11 el Señor dice que a los que están siendo decapitados y que claman hasta cuándo Dios nos hará justicia, y el Señor les dice que esperen un poco de tiempo hasta que todo el resto de sus consiervos también sean mártires. Eso está hablando los mártires de la gran tribulación. No está hablando de la iglesia. Porque la iglesia, tal como lo tocamos, la iglesia ya se ve en el capítulo 4, capítulo 5, abiertamente en el cielo. Los que dicen que esto que habla Apocalipsis capítulo 5 y el capítulo 6, 5, quinto sello, y Apocalipsis 7, 9, 10, que dicen que es la iglesia, hay un problema serio. Porque Juan el apóstol, quien conoce perfectamente bien a la iglesia, quien la identificó públicamente en el capítulo 5 a la iglesia, que la vio con vestidura blanca, con palmas en sus manos y con coronas en sus cabezas, y escuchó también que dijeron: porque con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo en toda la tierra. Pero la multitud que estamos viendo aquí, por favor miren la cita, esa multitud no la conoce Juan. Es una multitud muy diferente a la que Juan vio en el capítulo 5. Mientras que la multitud del capítulo 5 las identificó con coronas en sus frentes y que reinarán sobre la tierra como reyes y sacerdotes, a esta multitud se le dice que serán servidores nada más en el templo. Pero no solamente eso, cuando le preguntan a Juan, después de esto miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono de Dios. Esa multitud que pasa en la gran tribulación. Y aquí viene la otra parte. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han venido? El famoso anciano que habla en Apocalipsis 5. Cuando Juan está impactado que entre la multitud no hubiera nadie que levantase la mano y dijera: yo tengo la facultad de tomar ese rollo. Hasta que vino un anciano y me dijo: tranquilo, hijo mío, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, tiene la facultad de ejecutar los grandes juicios de la gran tribulación.
Juan muestra que el mismo anciano le pregunta y le dice: Juan, ¿quién es esa multitud que han lavado sus ropas en la sangre, que todos fueron mártires, que todos se les cortó la cabeza? ¿Quiénes son? Y Juan dice: Señor, terminamos de leerlo, vamos a verlo. Por favor, deme la imagen. Él me dijo: perdón, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. O sea que Juan no conocía esa multitud. O a menos que ustedes y todos los que están enseñando que la iglesia pasa por la gran tribulación, a menos que digan que en ese momento Juan tenía amnesia y se le olvidó quién era la iglesia. ¿Usted cree que eso pudo haber pasado? Entonces para Juan es desconocido. ¿Y cuál es la divina respuesta? Estos son los que han salido de la gran tribulación. La respuesta: Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, es decir, en el martirio. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en el templo. Y el que está sentado sobre él extenderá su trono, su tienda, su trono sobre ellos, y servirán día y noche en la presencia del Señor en el templo. Serán servidores del templo, mientras que la iglesia arrebatada en el capítulo 5 van a ser reyes y sacerdotes. ¿Cómo es posible que la iglesia que predicó durante casi 2000 años el arrebatamiento previo a la gran tribulación, de momento la inmensa mayoría de nuestro liderazgo pastoral cambió por estar escuchando a una multitud de empíricos predicadores en las redes sociales, a los cuales ni siquiera conocen? Por ejemplo, los que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación beligerantemente y descomunalmente violentan proféticamente esta profecía de Daniel 9:27. Daniel habla del pacto de la semana 70. Es la gran tribulación, son 7 años. Daniel dice que por otra semana confirmará el pacto con mucho y a la mitad de la semana. Es decir, ese pacto que será por 7 años, pero que a la mitad de los 7 años se quebrará el pacto. Es el pacto que hablamos anoche. Ese pacto que se está pegando gritos en este momento en el mundo, de que Israel firme ese pacto. Coincidencia, no, anoche estuvimos hablando. Y la cosa está calientísima el día, amaneció el día caliente hoy en día. Y todo se está previendo, dicen los noticieros de Israel. No, yo no agarro de personas sensacionales. Tienen que agarrar la parte muy seria allá, porque el problema es que no podemos agarrar estos que dicen noticias allá, pero que vienen con sensacionalismo para jalar gente y para ganar dinero. No, tenemos que buscar información de fuentes completamente serias. Y lo que están diciendo en este momento es que si la próxima semana los terroristas de Hezbollah no paran de lo que hicieron el día de hoy, Benjamín Netanyahu ha dicho que no va a quedar más remedio que invadir. Y eso significa que nos meteremos al rojo vivo. Y los gritos por un pacto para un Estado palestino se van a volver mucho más fuertes. ¿Cómo es que ya estamos en la gran tribulación si ese pacto no se ha dado? Y aparte, el que va a liderar ese pacto va a ser la bestia anticristo. Y que yo sepa, en este momento todavía no está el anticristo gobernando. El espíritu de él está. El periodo de la iniquidad ya está, porque estamos viviendo una iniquidad sin precedentes. Pero hay un poder, dice Pablo, que lo detiene a ese inicuo, y hasta que no sea quitado de en medio ese poder, él no se puede quitar la máscara.
Que yo sepa, en este momento no se ha hecho el pacto. Es el que están pegando gritos. Y que nos va a liderar ese personaje. Será un pacto por 7 años, tal como lo dice Daniel. Pero a la mitad de los 7 años se quita la máscara y rompe el pacto. ¿Cómo vamos a estar en la gran tribulación si ese pacto no se ha dado? Y mucho menos, como dice este señor de allá de Puebla, que ya estamos en la mitad de la segunda de la gran tribulación. Tus estas enormes incoherencias se están dando como la de este personaje. Quiero citar a mi amigo, doctor médico, una eminencia, habla 5 idiomas, Malperson. Y me dijo: Antonio, no te preocupes, allá en diciembre del 2020, cuando en 2 semanas iba a salir la famosa vacuna, y me dijo: no te preocupes por la vacuna. El doctor Jimmy me dijo: Antonio, preocúpate por los youtubers que van a aparecer post pandemia. Van a aparecer youtubers que los van a volver virales dentro de la iglesia evangélica, pero se van a volver virales. Me dijo: no olvides quiénes son los que manejan las redes sociales. Ellos pueden hacer viral a quien ellos quieren. Me dijo: preocúpate por los youtubers que van a aparecer virales con una misión, me dijo: adormecer a la iglesia. Y de momento, exactamente después de la pandemia, aparece un personaje de origen español, de allá de las islas, de las Islas Canarias, y aparece con un impresionante, extraordinario testimonio, que estando en el muro de los lamentos, se le apareció un ser angelical vestido de rabino, y que le dijo que la más grande farsa que ha tenido la iglesia estos 2000 años es creer en el rapto. Y que eso no sucederá sino hasta la 7ª trompeta, o sea, al final de la gran tribulación. Y miles de evangélicos y pastores dándole like. Y uno dice: wow, pero si este hombre nadie lo conoce, ¿cómo es que de la noche a la mañana millones de millones se volvió súper? ¿Quién nos volvió virales? A él, al otro de Madrid, y una multitud de la noche a la mañana virales. Y todititos ellos viendo que no hay rapto, que eso no, que primero tenemos que estar esperando la gran tribulación. Y esto trae consecuencias peligrosas. Porque si un pastor cree que pasa por la gran tribulación, de fijo se va a quedar. Pero no solamente él, toda su iglesia. Porque las iglesias siguen a su pastor. Así que son consecuencias peligrosísimas. Sigo con el testimonio. El hombre dice que cuando le dijo eso el rabino, el ángel disfrazado rabino, entonces inmediatamente leyó este pasaje. Por eso puse ahí la imagen de la trompeta y leyó este pasaje. Aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta. Y ahí comienza a decir: ¿se da cuenta? En la trompeta final, la 7ª trompeta. Y todo, like. Oh, sí, es cierto. Oh, sí, es cierto. Porque, como hablábamos anoche, nuestros evangélicos ya no están leyendo la Biblia porque pasan clavados en el YouTube, en Facebook y en TikTok leyendo entretenimientos. Y al no estar leyendo la palabra, les está fallando la interpretación. Porque la palabra es la palabra que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Es la palabra que nos revela todo. Pero
como la inmensa mayoría de nuestros evangélicos ya no quieren palabra, no quieren la palabra escrita, no, quieren a los nuevos adivinos, que le da vergüenza llamarles adivinos, así que le ponen profeta. Y estos nunca están hablando que Cristo viene. Están hablando de entretenimiento, adormecimiento. El gran problema, y aquí está el pastor Ismael Pineda, que es un tremendo hombre de Dios también en teología y todo. Se dará cuenta que la carta esta que estamos leyendo aquí, Primera de Corintios capítulo 15, 51 y 52, se dará cuenta que esa carta fue escrita en el año 52. Y el Apocalipsis no se escribió sino hasta el año 96. Así que Pablo no está hablando de la séptima trompeta. No, Pablo es un rabino y usa vocablos que se utilizan en el judaísmo hasta hoy en día. Esta mañana uno de los muchachos tocó la trompeta, el shofar. En el judaísmo, los sonidos de trompeta en la época en que Israel estaba en el desierto significaban anuncios o señales finales, señales de guerra. Pablo dice, porque sonará la final trompeta. Lo que está diciendo es porque habrán señales finales previos al arrebatamiento de la iglesia. Van a haber terremotos, van a haber hambrunos, van a haber guerra, se va a levantar gente contra gente, va a haber una frialdad, van a haber dolores de parto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero como nuestro pueblo se está, es profético. Recuerde que Pablo dijo, pero debes de saber esto, que en los últimos días, es decir, antes del rapto, muchos se caerán del fundamento, es decir, dejarán de creer lo que creían antes, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y los apartarán de la verdad a muchos. El gran problema para los que están seguros que la iglesia pasa por la gran tribulación es que no pueden explicar por qué Juan el apóstol menciona 19 veces la palabra iglesia, en griego eclesia. En los primeros 3 capítulos, Pablo menciona abiertamente 19 veces la palabra iglesia. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, Juan abiertamente ve a la iglesia en el cielo. Pero desde el capítulo 6, que es donde comienzan los 7 sellos, y hasta el capítulo 18, que es donde terminan las 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 21 juicios. Los 21 juicios calzan, pero exactamente por lo que va describiendo Juan, exactamente en 7 años el calendario lunar. ¿Por qué les menciono esto? Porque desde el capítulo 6 de Apocalipsis y hasta el capítulo 18, ni una sola líquida vez Juan menciona la palabra iglesia. Y es el periodo de la gran tribulación. Otra vez les hago la pregunta a ustedes y a los de YouTube o a los de Facebook. ¿Usted cree que a Juan se le olvidó mencionar la iglesia en la gran tribulación? ¿Otra vez usted cree que tuvo amnesia Juan aquí? ¿Cómo es que Juan en todo el periodo de la gran tribulación no menciona ni una vez la palabra iglesia? Y también la profecía de la semana 70. No es Daniel el que está diciendo, es Gabriel. Gabriel le dice, escucha, Daniel, muy amado de Dios, le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, y en la semana 70 le dijo, se hará un pacto. En la semana 70 le dijo, el trato al Altísimo de Hachén será exclusivamente con tu pueblo de Israel. Si el trato en la semana 70 es solo con Israel, entonces, Pineda, ¿dónde está la iglesia? ¿O es que se le olvidó a Juan? ¿O es que Dios se olvidará de la iglesia en la gran tribulación? Eso no puede ser posible.
Si Gabriel dice que el trato de Dios va a ser solo con el pueblo de Israel, entonces ¿dónde está la iglesia? En las bodas del Cordero. La parábola de las 10 vírgenes, que hasta hoy en día los judíos de Etiopía celebran los 7 días, que comienza con la noche en que la novia desaparece. Los practican todavía. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, Israel. Porque le guste o no le guste a usted, Israel sigue y seguirá siendo también pueblo de Dios, el pueblo, la niña de los ojos de Jehová. Pero esos misterios lindos de Dios, ¿por qué Dios se guarda a Israel para que sea el pueblo que le toque bailar con la más fea? Estudie usted la historia de Israel. Estuvieron 2000 años fuera de su territorio, perseguidos, humillados. Yo esta mañana hablaba el garrafal error que ustedes cometen, que no involucran a sus hijos en el servicio de Dios. En 2000 años los judíos no dejaron de instruir a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, y nunca se apartaron del Señor. Y Dios los guardó en esos 2000 años. Y las catástrofes que estamos viendo en las iglesias americanas y que ya la empezamos a visualizar en los evangélicos y latinos. Se están quedando con puros viejos, se quedaron con puros viejitos las iglesias anglo. Porque la juventud, como no fue instruida cuando niño, ya no quieren nada con Dios. Y si ustedes no involucran desde ahorita a sus niños y a sus jóvenes, se les van a quedar en la gran tribulación y los van a perder. Como dije, comenzó la gran tribulación, es algo sin precedente, y lo tocamos sobre todo cuando llegamos en este estudio profundo en el capítulo 9, esas criaturas que van a ser sueltas, donde los mismos demonios de muerte le tienen miedo. Tal como mirábamos en esta imagen anoche, los pasos contundentes que se están dando a esa gran profecía del pacto. Si el expresidente Donald Trump es el hombre de la profecía, como lo dije anoche, si él es contra todo principio, él va a ganar con poco voto. Eso quiere decir con el colegio electoral y no con el voto mayoritario. Si es así, él es el único en este momento hablando. Si es que el Señor está a la puerta, que puede dialogar con ese otro hombre que está allí, que es el otro hombre que tiene una influencia descomunal en Irán, en los países árabes y por supuesto en toditito el pueblo palestino. Y que por supuesto, si Donald Trump cae, que es su amigo, sabe que puede negociar Ucrania por el pacto de Israel. Santo Dios. O sea que el pacto, esa profecía que donde están diciendo unos que ya estamos en la gran tribulación sin haber visto ese pacto, si ya está en la vuelta de la esquina, el arrebatamiento está a la puerta. Déjeme compartir este pasaje de 2 Tesalonicenses 2, 6, 8. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No olvides que esos dos personajes en
en la parausia, en la gran manifestación de la segunda venida, al final de la gran tribulación, van a ser los dos personajes, el anticristo y el falso profeta, quienes van a estrenar el lago de fuego. Por eso es que dice ahí, destruirá con el espíritu de su boca en la segunda venida, porque van a ser enviados a estrenar el lago de fuego. A eso se refiere lo que está hablando Pablo. Por esta razón, y múltiples de razones más poderosas que lo estamos dando en el estudio de Apocalipsis en nuestro canal de Masterclass en YouTube, nuestro canal de Antonio Bolaines oficial en YouTube, es que creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pero sí estamos viendo la pretribulación. ¿Qué quiere decir pretribulación? Todos los síntomas de la gran tribulación ya los estamos viendo. Todo, incluyendo las plagas en primera fase. Están despertando virus sin precedente. Como el que ayer fue descubierto aquí en Dallas, el virus del Nilo. Como dijo el doctor Elmer Huerta, virus que tenían 200 millones de años están despertando. Estamos sintiendo los olores de la gran tribulación, la pretribulación, los dolores de parto. Eso sí, Jesús dijo que lo íbamos a ver. Y Él dijo, esto es solo el principio, porque lo peor viene después. ¿Cuánto tiempo nos falta? No podemos poner fecha, eso no lo podemos poner. Pero de acuerdo a lo que dijo Pablo, sonidos de trompeta, es decir, señales de último momento, esos son los que estamos viendo. Por eso sabemos que el Rey viene. Y estamos absolutamente convencidos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Pero en las redes sociales, si alguno de los pastores quiere seguir predicando en su iglesia eso, ese es su problema. Y va a pagar consecuencias usted junto con toditita su iglesia. Los que creemos en el arrebatamiento que ha de ser en cualquier momento, no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Así que no perdamos la esperanza. Como dijo Habacuc, aunque tardare, espérala, porque sin duda se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.